Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Manuel Tialdi. Soy egresado de la licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y el trabajo que voy a presentar hoy se denomina Fundamentals en Argentina. ¿Para qué? Este ha sido parte del trabajo final de la licenciatura y ha sido dirigido por el profesor también de la facultad, Sergio Martín Bus. El objetivo de este trabajo y de esta investigación es analizar cómo responde el precio de las empresas cotizantes a los fundamentals de las compañías. Dicho de otra manera, trataremos de analizar o observar cómo responde o cómo reacciona el rendimiento de cada una de estas organizaciones cada vez que las mismas presentan su balance de manera trimestral. Para ello, utilizaremos la metodología de datos de panel, más específicamente el modelo de efectos fijos. Si bien es un tema que se abordará con un mayor detalle más adelante, cabe destacar que esta metodología o este enfoque presenta ciertas ventajas que lo distinguen de los modelos de series de tiempo puro o de corte transversal puro. Entre ellas podemos mencionar en primera instancia que nos permite controlar la heterogeneidad que existe entre los individuos y o los periodos de tiempo, mientras que los modelos de serie de tiempo puro, de corte transversal puro, muchas veces fallan o presentan cierta dificultad en este aspecto, lo cual nos puede conducir a resultados sesgados. En segundo lugar, es importante destacar que las estimaciones que nos proveen suelen ser más eficientes, con una información mucho más rica, un menor grado de colinealidad, mayores grados de libertad, entre otros aspectos. Y por último, si bien existen varias diferencias o ventajas, estamos acatándonos a las principales, pero cabe destacar también que nos permite controlar ciertos efectos que muchas veces en los estudios de series de tiempo puro o de corte transversal puros pasan desapercibidos. Pasamos ahora a realizar una muy breve introducción donde definiremos algunos de los principales aspectos que fueron utilizados a lo largo de este trabajo. En primer lugar, tenemos el análisis fundamental, el cual consiste en reunir toda la información cuantitativa y cualitativa posible con el objeto de determinar el valor de un determinado activo financiero. Cabe destacar que este valor es meramente subjetivo y depende de quién lo analiza y de la diferencia que existe entre este valor y el precio de mercado de dicho activo es donde surgen las oportunidades de inversión. En segundo lugar, tenemos la contabilidad financiera, la cual es una disciplina dedicada a recolectar toda la información relevante de un determinado individuo u organización para luego clasificarla y sistematizarla. Todo esto con el objeto de generar información que les sea útil para los usuarios. En lo que respecta a las investigaciones previas, es importante señalar que si bien se han realizado numerosos trabajos que utilizan algunos de estos análisis o técnicas, la mayoría se centra en mercados tal vez un poco más desarrollados, principalmente el estadounidense, y para el caso puntual de Argentina es un área que aún no ha sido muy explotada y lo que aporta principalmente este trabajo o este análisis es el uso de la metodología de datos de panel al mercado de capitales local. Por último, desarrollaremos muy brevemente los ratios contables, sus ventajas y sus desventajas, y explicaremos el motivo por el cual han sido incluidos en esta investigación. Es importante señalar que los mismos no son más que construcciones libres que varían de acuerdo al objetivo que el inversor persiga. Esta herramienta o esta técnica es una de las más conocidas en la actualidad y esto se debe a que principalmente eliminan el factor de escala, lo cual nos permite comparar entre compañías que sean de distintos tamaños y que presenten tal vez balances muy distintos con activos, pasivos o un patrimonio bastante diferente entre ellas. Y además disminuye la dispersión de la muestra, lo cual nos puede conducir a realizar estimaciones más eficientes. Procedemos ahora a la sección de datos y metodología. En primera instancia tenemos las empresas seleccionadas. Es muy importante destacar que esta selección no ha sido arbitraria, sino que se corresponde con aquellas compañías que forman parte del panel líder en la actualidad. Para poder formar parte de dicho panel, las mismas deben cumplir con ciertos requisitos de liquidez y de volumen operado, lo cual las convierte en las organizaciones o en los papeles de mayor relevancia a nivel local. En segundo lugar, tenemos el periodo elegido, el cual abarca entre el año 2010 y 2017. Dicha selección tampoco es arbitraria
sino que se debe a que el año 2010 constituye un año de partida sumamente interesante para nuestro análisis, debido a que se ubica tras la crisis mundial de 2009, la cual afectó en una medida u otra a la mayoría de las acciones a nivel mundial. En cuanto al año de finalización, que es el 2017, esta elección se debe a que a partir del mismo ha habido ciertos cambios contables o ciertos cambios en las reglamentaciones, lo cual modificó la manera en la cual las empresas presentaban sus balances. Esto dificultó la comparación de los balances a partir de este año con años anteriores. Procedemos ahora a explicar las variables que componen el actual modelo. En primer lugar, tenemos a la variable independiente, la cual definimos como la diferencia del logaritmo del precio en el periodo t y el logaritmo del precio en el periodo t-1, siendo el periodo t el último balance presentado por la compañía y el periodo t-1 el correspondiente a la presentación anterior. Debido a que las empresas están obligadas a presentar sus estados contables de manera trimestral, podemos decir que existe aproximadamente 3 meses entre un periodo y otro. En relación a las variables explicativas del modelo, no es la intención de esta exposición entrar en gran detalle en este aspecto, pero sí es importante señalar que las mismas están formadas por ciertos ratios contables que nos brindan información acerca de determinados factores o determinadas características de las compañías. Existen diversas clasificaciones o maneras de agrupar estos ratios contables, pero una de las más comunes en la literatura es de acuerdo a aquel aspecto que intenten brindar información o intenten señalar. En primer lugar, tenemos lo que se conocen como indicadores económicos o también conocidos como indicadores de rentabilidad. Luego tenemos los indicadores financieros que señalan características de la empresa relacionadas con el corto plazo, tal como puede ser la liquidez. Y por último, tenemos los llamados indicadores patrimoniales o de largo plazo que nos brindan información acerca del grado de solvencia que presenta la compañía. Pasamos ahora a definir la metodología de datos de panel, más específicamente el modelo de efecto fijo que es el empleado en este trabajo. Definiremos también cuáles son las distintas maneras de plantearlo, sus ventajas y desventajas, las distintas formas de estimación y por último, el porqué de la elección del modelo de efectos fijos. Como puede observarse en este slide, la ecuación del modelo de efectos fijos no presenta mayores diferencias con alguna otra ecuación de datos de panel general. La principal característica de este enfoque es que la heterogeneidad es captada a través del intercepto, lo cual nos conlleva que existan distintas maneras de plantear estos efectos fijos. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como efectos fijos individuales, es decir, que la heterogeneidad se debe a diferencias que existen entre individuos. Luego tenemos lo que se conoce como efectos fijos temporales, es decir, que la heterogeneidad es causada por ciertas variables que van cambiando a lo largo del tiempo. Por último, tenemos el modelo de efectos fijos two-ways, que surge de una combinación de las dos anteriores. En relación a las ventajas y desventajas que presenta este enfoque, es importante señalar que se trata de un tema ampliamente debatido en la literatura actual. En primer lugar, en cuanto a las ventajas, es importante señalar que el modelo de efectos fijos nos permite captar la heterogeneidad existente, ya sea entre los individuos, entre los periodos de tiempo o bien una combinación de ambos. Y que se trata de una técnica adecuada cuando estamos trabajando con un N no muy elevado. Todo esto coincide con el presente trabajo. Por su parte, las principales desventajas es que el modelo de efectos fijos no permite captar la existencia de ciertas variables invariantes en el tiempo, como puede ser el sexo, la religión, entre otras. Pasando ya al tercer inciso de este slide, podemos afirmar que existen distintas maneras de estimar este modelo de efectos fijos. Cada una presenta ciertas características particulares y sus correspondientes ventajas y desventajas. Por un lado, tenemos lo que se conoce como estimación within o intragrupos, la cual está basada en desvíos respecto a la media. Por su parte, también tenemos la estimación conocida por sus siglas en inglés, Least Square Dummy Variable, la cual consiste en realizar la estimación a partir de un conjunto de variables dummy. El principal inconveniente de esta última técnica es que este conjunto de variables dummy nos ocasiona una pérdida de grados de libertad, conduciéndonos a resultados menos eficientes. Por último, antes de pasar a la sección de resultados, procederemos a enunciar una serie de aspectos o factores que nos condujeron a optar por el modelo de efectos fijos. En primer lugar, hemos realizado distintos tests que nos permiten comparar este modelo de efectos fijos con otros modelos de datos de panel, como puede ser el modelo de efectos aleatorios o el modelo pool,
y los resultados de estos test nos señalaron que el modelo de efectos fijos era superior. En segundo lugar, el N con el que estamos trabajando no es muy elevado, lo cual dificulta la opción o la alternativa del modelo de efectos aleatorios y también nos conduce a optar por el modelo de efectos fijos. Por su parte, no asumimos la heterogeneidad existente entre las distintas firmas o entre los periodos de tiempo como aleatoria, sino que consideramos que la misma está relacionada con determinados factores o variables independientes, como pueden ser la solvencia, la liquidez, el rendimiento de las compañías, entre otros. Y por último, no poseemos un gran interés en analizar aquellas variables que son invariantes en el tiempo, como mencionamos anteriormente. Estas variables pueden ser el sexo, el género, la nacionalidad, entre otros. En cuanto a las estimaciones y los resultados del presente trabajo, partimos de un modelo de efectos fijos two-ways, tal como se lo definió anteriormente. A partir de allí, lo primero que hicimos fue analizar si existía o no heterogeneidad. Una vez descubierto la existencia de esta heterogeneidad, decidimos profundizar sobre el origen de la misma. Y para nuestra sorpresa, arribamos a la primera conclusión importante de este trabajo. Descubrimos que no existe heterogeneidad entre los distintos individuos, en nuestro caso particular, entre las distintas empresas, sino que la heterogeneidad proviene entre los distintos periodos de tiempo. Los resultados anteriores aportan información sumamente interesante, debido a que le quitan protagonismo a los fundamentals de las empresas para dárselo al factor tiempo. Esto puede llevarnos a pensar que ciertos factores, como pueden ser el ciclo político o el ciclo económico, cumplen un rol clave a la hora de determinar el rendimiento de las acciones. Luego de eso, dejamos de lado el modelo de efectos fijos two-ways con el cual habíamos iniciado y nos inclinamos por un modelo de efectos fijos one-way, donde la heterogeneidad proviene del factor tiempo, tal como concluimos anteriormente. A partir de allí, fuimos descartando aquellas variables que no eran significativas y arribamos al modelo final, que es el que se observa en este slide. Tampoco pudimos extraer conclusiones significativas en lo que se relaciona con el signo de cada uno de los coeficientes. Para finalizar, y con el objeto de indagar en mayor profundidad la relevancia del factor tiempo, realizamos una estimación vía Least Square Dummy Variable, que si bien posee los inconvenientes o las desventajas que se mencionaron anteriormente, también es cierto que aporta información sumamente útil a este análisis. Tal como se dijo anteriormente, el método within o intragrupos, al basarse en los desvíos respecto a la media, elimina de cierta manera los efectos fijos, mientras que este método de Least Square Dummy Variable lo incorpora a través de las variables dummy. Al realizar la estimación por este último, observamos que el R cuadrado ajustado al modelo se elevó sustancialmente. Todo esto vuelve a destacar la importancia del factor tiempo como protagonista a la hora de determinar el rendimiento de las acciones. Antes de pasar a las conclusiones, vamos a realizar una muy breve mención sobre el fenómeno de la sincronicidad de precios en mercados emergentes y particularmente para el caso argentino. Al hablar de sincronicidad, nos referimos al comovimiento que existe entre las diversas acciones de un determinado país, es decir, que las acciones suelen moverse en la misma dirección de manera conjunta. Este fenómeno o este hecho es algo muy común en los mercados emergentes, no así en los desarrollados, dado que estos últimos, con el correr de los años, han logrado bajar en gran medida este nivel de sincronicidad. Para el caso argentino, y más puntualmente para el periodo abarcado en este trabajo, llegamos a la conclusión de que, en promedio, el 77% de las acciones se mueven en la misma dirección. Esta cifra concuerda con otros estudios realizados en otros países en desarrollo, por lo cual también vuelve a remarcar nuevamente la importancia del factor tiempo a la hora de determinar el rendimiento de las acciones. Para finalizar, nombraremos las principales conclusiones a las cuales hemos arribado. En primer lugar, tenemos que los ratios cuentan con un reducido poder explicativo a la hora de determinar el rendimiento de las acciones. También podemos afirmar que la heterogeneidad responde principalmente al factor tiempo y no los aspectos específicos o los fundamentals de cada compañía. En tercer lugar, si bien no lo hemos abordado en detalle en esta presentación, existe un alto grado de sincronicidad en el precio de las acciones argentinas, remarcando la importancia del factor tiempo, tal como mencionamos anteriormente. Y por último, remarcamos la importancia de los precios como transmisores de información.
No solo importa la cantidad de información que estos transmiten, sino también que importa la calidad de la misma. Esto se debe a que cuando los precios transmiten información errónea e incorrecta, pueden conducir a alocaciones ineficientes del capital y, por lo tanto, retrasar el crecimiento económico.